Muy buenos días. Muchísimas gracias, Armando, por la invitación y por la presentación. Yo quiero hablar con ustedes lo que creo que está pasando en el mundo y en México. Antes de eso, este es un auditorio muy especial. Está aquí un joven que fue alumno mío el semestre pasado y está alguien no tan joven que fue alumno mío hace 30 años. Y en medio de eso hay varios otros que fueron alumnos míos en periodos que no voy a mencionar. Entonces, pues para mí es un gran placer platicar ahora. Insisto, voy a hablar de lo que creo que está pasando en el mundo y en México, porque este año es determinante. En este año se deciden décadas enteras. No nada más en México, a nivel global vamos a decidir si continúa o no la confusión en la que estamos viviendo desde hace 15 años. Y en el caso de México, si continúa o no la destrucción de los últimos 5. En ambos casos, nuestro problema son los seres humanos. La solución también son los seres humanos. Este es lo difícil que tenemos. Los seres humanos son el animal más cooperativo que existe. No existe nadie más cooperativo que ustedes. Hay quien cree que las hormigas o las abejas, pero esos son clones, esos no cuentan. De los que somos individuos, no hay animal más cooperativo que ustedes. Y es una fortuna, porque a nivel individual los seres humanos no son muy inteligentes, a diferencia de lo que creen. Hay caballos más inteligentes, pulpos, cuervos, que son mucho más inteligentes que los seres humanos, pero tienen un problema. Ellos no se pueden coordinar y nosotros sí. Nuestra capacidad de organizarnos es lo que nos ha hecho exitosos. Todos sabemos que el problema es precisamente organizarnos. Ustedes lo saben más que nadie porque a eso se dedican. Coordinarse con otros seres humanos es muy difícil. Realmente no estamos hechos para vivir en grupos muy grandes. Naturalmente podríamos vivir en grupos menores a 150 individuos. Hemos logrado romper eso gracias a que se nos ocurrió inventar algo muy particular, la cultura. Eso es lo que nos ayudó a romper el límite natural que teníamos y vivir en grupos que se pueden reunir pacíficamente y coordinarse, obviamente de más de 150 personas, pero vivir en ciudades de millones de seres humanos. La cultura es una combinación de muchas cosas, desde el lenguaje, las costumbres, las tradiciones, las reglas, pero la cultura tiene una trayectoria. Una vez que arranca en un camino, ya no se puede mover fácilmente. De manera que lo que tenemos hoy es una construcción que se fue haciendo a lo largo de muchísimo tiempo y que no nos deja en total libertad de movernos en la dirección que se nos antoje. La primera vez que logramos los seres humanos romper la barrera de los 150 individuos fue hace 40,000 años. Y lo hicimos gracias a que se nos ocurrió una idea muy curiosa. Dado que nosotros podíamos coordinarnos porque podíamos hablar, pensamos que podría existir una dimensión en donde los animales también pudieran hablar. Entonces nada más era cosa de poderse mover a esa dimensión y hablar con los animales, para que ellos nos dijeran cuándo iba a pasar la manada y poderla cazar, o cuándo iba a venir el león y entonces no estar presente. Esa dimensión en donde nos reuníamos, en donde podíamos hablar con los animales, es el arranque de esta construcción cultural que nos permitió ir rompiendo los límites. Hace 15,000 años dimos un paso adelante. Se nos ocurrió que uno de nuestros muertos en realidad no estaba muerto, sino que se iba a esa otra dimensión, a vivir con estos animales que hablaban. Y desde ahí podía enviarnos información, pero además cuidarnos, ayudarnos a cooperar y a vivir juntos. Con el tiempo, este antepasado que adorábamos se convirtió en un pequeño diosecito. Cada ciudad tenía su pequeño dios. Ciudades, estoy hablando de 1,000, 2,000 personas. Eso es lo que era una ciudad hace 6,000 años. Y que empezó a tener estos pequeños diosecitos. Conforme estas ciudades se pelean, se conquistan, se van construyendo imperios, de estos montón de diosecitos que había, fuimos seleccionando los que se convirtieron en los grandes dioses, que son los que ustedes recuerdan de la mitología. Pero si ya estábamos en el proceso de ir reduciendo el número de dioses, pues se nos ocurrió decir, pues que nomás quede uno. Y entonces inventamos el monoteísmo. El que ustedes conocen, creen que tiene 2,000 años. En realidad es un poco más antiguo la idea del monoteísmo, y el que ustedes conocen tiene mucho menos tiempo, pero no voy a discutir esto porque luego se enojan conmigo. Lo importante es que si ya íbamos en el proceso de acabar con todos los dioses, pues dijimos, vamos a quitar el último, ¿no?
Y llegamos a la idea hace 400 años de que mira, Dios es la naturaleza. Y hace 200 años dijimos, mira, la verdad Dios es una hipótesis que no es muy relevante. Y hace 100 dijimos, mira, Dios no existe, ¿para qué estamos dando vueltas? Bueno, este es el proceso del desarrollo cultural de los seres humanos. Ustedes están en alguna flechita de ahí. En la que estén está bien, eso es un asunto personal, no importa. Lo que importa en términos sociales es que esa es la forma en que nos hemos movido. Al día de hoy hay personas que siguen creyendo en los nahuales, eso es exactamente chamanismo. Y hay muchísimas personas que tienen adoración por sus antepasados. En México esto no es muy frecuente, pero existe. Sin embargo, en China e India esa es la religión más grande que hay. Seguimos teniendo patronos de los pueblos, que no es otra cosa que los dioses locales, de manera que donde estén está bien. El tema es que esto determina cómo funciona la sociedad. Cuando decidimos romper esta barrera de 150 individuos y hacerlo a través de inventar esta dimensión adicional, lo que hicimos fue crear dos dilemas. Uno, primero, al romper la barrera de los 150 individuos, entre el individuo y la colectividad. Y el segundo dilema, al haber empezado inventando esta dimensión adicional, entre lo terrenal y lo trascendental. Es en este plano en donde está la cultura humana. Cada punto en ese plano corresponde a una moral distinta. Lo que está bien y lo que está mal no es ni universal ni permanente. Depende del punto en el que se encuentren en ese plano. Cuando arrancamos, insisto, hace 40,000 años inventamos el chamanismo, luego la adoración a los antepasados, los dioses locales. Ahí se separó el hinduismo. El hinduismo sigue teniendo dioses locales, ellos celebran que tienen 3 millones de dioses, nadie sabe sus nombres, pero son 3 millones. Y ahí puse la salida del budismo de ese tipo de religión. Cuando nos movemos hacia los grandes dioses se nos separa Oriente. En Mongolia, China, Japón, la religión más importante es una religión de grandes dioses, muy diferente de los grandes dioses nuestros. El cielo es el más importante para ellos, algo que no es fácil de entender en Occidente, pero no tiene importancia. Cuando inventamos el monoteísmo se nos separa el Islam. Y a partir de ahí viene el proceso de Occidente, el de ustedes. Primero dijimos, Dios es la naturaleza. Y si Dios es la naturaleza, entonces lo importante es ser auténtico, ser cercano a la naturaleza. Ese es el romanticismo. Y es una de las primeras desviaciones que genera violencia en este proceso occidental. Cuando llegamos a la conclusión de que Dios es una hipótesis que no es muy relevante, lo que llamamos agnosticismo, se crean dos alternativas. Una es el nacionalfascismo y la otra es el comunismo. Y estas hubo que derrotarlas violentamente. La Segunda Guerra Mundial es la que destruye al fascismo y la Guerra Fría es la que acaba con el comunismo. Y eso nos permite movernos a, digamos, lo que hemos vivido en los últimos 70 años, el ateísmo, que ahora tiene dos alternativas enfrente. Una de estos grupos que llaman en Estados Unidos Social Justice Warriors, la ideología woke, que están convencidos que debemos ser una especie de románticos posmodernos. Es decir, lo que importa soy yo, no la sociedad. Así que si yo me considero mujer y me visto de mujer, todo mundo tiene que reconocerme como tal. Y para ellos se les va la vida en esto. Y es un problema porque la sociedad no está construida para eso. Y entonces estamos teniendo enfrentamientos cada vez mayores. Este ejemplo del género es uno de tantos que puede uno tener. Pero lo importante es que frente a esta opción que se ha ido revelando y que tenemos ahora convertido en Estados Unidos los campus universitarios en un problema mayor en estos días, apareció un grupo que dice no. Lo que hay que hacer es regresarnos a lo que funcionaba, que es la religión del siglo XVII. Y esos son los evangélicos. El más famoso que ustedes conocen es Donald Trump, pero es también Nayib Bukele, el del Salvador, Bolsonaro, Brasil, o Andrés Manuel aquí en México. Es un grupo de personas profundamente conservadoras que creen no solo que los de la ideología woke están mal, sino que toda la sociedad está mal y que tenemos que regresar a lo que ellos creen que es lo adecuado. A estas dos alternativas las vamos a tener que destruir de la misma manera que lo hicimos con el fascismo y el comunismo. A golpes. Entonces esto no va a estar sencillo.
Creo que es importante que lo tengan en mente porque todos estamos pensando en qué va a pasar en México en 3 semanas y no nos acordamos que en noviembre elige Estados Unidos y que tenemos enfrente una amenaza muy seria. Pero pues esto puede servir para que más o menos ubiquen en dónde nos estamos moviendo. Este proceso que siguió Occidente, que es diferente al resto del mundo, es lo que nos permitió construir una sociedad exitosa. Lo que están viendo en pantalla es la pobreza en el mundo en los últimos 200 años. En 1820 el 95% de los seres humanos vivía en la miseria. En 150 años lo redujimos a la mitad y en los últimos 50, esos que nadie quiere porque son neoliberalismo, la redujimos en una cantidad equivalente. No ha habido mejor época en la historia humana que los últimos 50 años. Nadie ha vivido mejor que ustedes, nunca. Pero todos nos quejamos, ¿no? Este proceso ocurre porque logramos generar riqueza de una manera que nunca antes habíamos hecho. Lo ilustro con esto. Este es el ingreso por habitante en Gran Bretaña, Inglaterra, Reino Unido. El nombre cambia en el tiempo, está desde el siglo XIII hasta nuestros días. Y vean al inicio de la gráfica, los siglos XIII, XIV, XV, XVI, no pasa nada. Todo el mundo vive igual que como habían vivido sus padres y sus abuelos, y así viven los hijos y los nietos. No se genera riqueza. Hasta que llega en la Revolución Gloriosa la idea desde Países Bajos de que hacerte rico está bien, no está mal, es algo legítimo, se vale. Y entonces la tecnología empieza a ser útil. ¿Por qué la revolución industrial ocurrió en Gran Bretaña? No debía haber ocurrido en China. No son los chinos los que habían inventado todo, la pólvora, la brújula, la imprenta, el papel, pero en China nunca hubo revolución industrial. Y la razón es muy simple. Si un chino quería hacerse rico, el emperador le quitaba la cabeza. Y ser rico sin cabeza no es una buena idea. En cambio, en Gran Bretaña tú te puedes hacer rico aunque no tengas ideas. Para eso están las ideas de los chinos, o de los rusos, o los alemanes, o los franceses, o los italianos, o los mismos británicos. Y una vez que esto empieza, se vuelve exponencial. Y eso es lo que cambia el mundo. Y pudimos hacer esto porque entendimos el origen de la riqueza. Hay mucha gente extraña que cree que trabajar sirve de algo. Yo no sé de dónde sacaron esa idea absurda. Trabajar no genera riqueza, el trabajo no produce absolutamente nada, la producción misma no genera riqueza. El único momento en el que se genera riqueza es en el intercambio. Porque en el intercambio el que compra obtiene algo que para él vale más que el dinero que está pagando, si no, no lo compraría. Y el que vende, en cambio, está obteniendo más dinero de lo que para él vale lo que está entregando, si no, no lo entregaría. De forma que en el intercambio el comprador y el vendedor acaban más ricos que antes. Ese es el único momento en el que se genera riqueza. Pero claro, para llegar a ese momento, pues sí hay que trabajar y producir. O sea, no vine a decirles que se tiren en la hamaca. Lo que vengo a decirles es, cada vez que trabajen, tienen que estar pensando, ¿quién va a comprar la porquería que estoy haciendo? Porque si nadie la va a comprar, ese trabajo no vale nada. Puede servirles, no sé, como sacrificio personal, ofrenda a los dioses, ¿no? Algo de ustedes, ¿no? Pero no genera riqueza. La riqueza solo se genera en el intercambio. Y para que este intercambio funcione, yo necesito que compradores y vendedores actúen libremente, para que los dos obtengan la mayor ganancia posible. Libremente no significa sin reglas, tiene que haber reglas. Hay un par de reglas elementales. Primero, ¿quién es dueño de qué cosa, ¿no? Los derechos de propiedad. Y segundo, ¿qué hacemos si tenemos una disputa, un conflicto? ¿Cómo lo resolvemos? Pero más allá de estas reglas, las que empiecen a poner adicionales, lo que van a hacer es obstaculizar el intercambio y por lo tanto la generación de riqueza. No es una buena idea. No hay que poner demasiadas reglas. Tiene que haber algunas, pero no tantas. Pero de aquí se concluye algo en lo que uno nunca piensa. Si yo quiero comercio internacional, necesito una potencia hegemónica que imponga esas reglas. Y esto nunca lo pensamos. En particular aquí en América Latina, en México, que odiamos a los gringos, ¿no? Y entonces, ¿por qué los gringos se andan metiendo en Ucrania? ¿Y por qué están de policías del mundo? Pues para que puedas comprar carros chinos, güey. Si no fuera porque Estados Unidos controla los océanos del mundo, no tendríamos comercio internacional. Y esto cuesta mucho trabajo entenderlo. Tiene que haber una potencia hegemónica para que pueda haber comercio. Y para ilustrar esta secuencia de potencias hegemónicas, me robé este dibujito de un libro de Ray Dalio,
que ustedes seguramente conocen, un inversionista exitoso que ya juntó lana, entonces anda de ocioso hablando de geopolítica y cosas por el estilo. El libro está bonito, yo creo que está equivocado, ahorita voy a explicar por qué, pero el dibujo me encantó. Miren, esto es el país más importante del mundo, la potencia hegemónica desde el siglo XVI para acá. La rayita roja que ven allá al principio y que vuelve a subir aquí, dice Dalio, es China, pero en realidad no es así. Allá al principio no es China, es el Imperio Mongol. Estaba en China, pero es el Imperio Mongol. ¿Y por qué es relevante la diferencia? Porque el Imperio Mongol es el que construye el camino de la seda, la conexión entre China y Europa que permite el comercio internacional. Esto se viene abajo cuando españoles y portugueses encuentran las rutas marítimas. Y esa es la rayita verde que ven ahí, pero españoles y portugueses no son muy hábiles para la administración, entonces de inmediato lo superan los holandeses, luego viene el Imperio Británico y finalmente Estados Unidos. Las franjas que ven atrás son guerras, algunas les puse nombre para que las ubiquen, la de España contra Flandes, los 30 años, la guerra de sucesión española, la guerra de los 7 años, las napoleónicas y Primera y Segunda Guerras Mundiales. Pero lo relevante, dice Dalio, es que cuando vamos a tener un reemplazo en la potencia hegemónica, hay un gran conflicto y marcan los momentos en los cuales hay este conflicto y dice: ahorita Estados Unidos está cayendo, China lo va a reemplazar y ese va a ser nuestro conflicto próximo. Aquí es donde creo que están los errores de Dalio. El primero es que el conflicto no ocurre porque las potencias hegemónicas se estén reemplazando, es al revés. Ocurre un conflicto y el que queda mejor colocado es el que reemplaza. Esa es mi opinión. Pero segundo, y más importante error, China no va a reemplazar a Estados Unidos como la potencia hegemónica. Estados Unidos sin duda está declinando, pero China no lo va a reemplazar. Voy a explicar estas dos cosas con más cuidado para que no haya problema. Lo primero que decía yo es: el conflicto ocurre de forma independiente y la potencia hegemónica surge después. ¿Por qué digo esto? Pues por el argumento que estoy siguiendo. Si los seres humanos funcionan porque se comunican, entonces un cambio en la tecnología comunicacional nos va a mover en el plano que veían y va a generar un gran conflicto. Los cambios en tecnología comunicacional son los que cambian al mundo. Por ejemplo, la imprenta destruye a la Iglesia Católica. Esto es algo que la Iglesia al día de hoy sigue sin entender. El único que lo entendía perfecto era Benedicto XVI, por eso lo jubilaron. Se trajeron al peronista y ya ven cómo les ha ido. Esto no tiene remedio. Imagínense el mundo en 1500, Europa. En Europa todo giraba alrededor de una sola idea, la idea de Dios cristiano, que había dicho qué estaba bien y qué estaba mal, ahí están los mandamientos. Había dicho quién debía gobernar en cada lugar, eran dinastías de origen divino. Había dicho cuál era la posición de cada quien en la sociedad, todo estaba resuelto. Y que se nos ocurre inventar la imprenta, y la imprenta produce libros y los libros traen ideas, y entonces la idea de Dios, que era la única que existía, se vuelve una más de un montón de ideas y se viene abajo. Y con esa idea se viene abajo la Iglesia Católica. ¿Quién reemplaza a la Iglesia Católica como el control de Europa? Los reyes todopoderosos. El que seguro ustedes recuerdan es Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo. ¿Qué es lo que destruye a estos reyes todopoderosos? La aparición de los periódicos en el siglo XVIII. Los periódicos para el siglo XVIII son información en tiempo real de lo que está pasando en París, en Londres, en Berlín, en Roma, en Moscú. Y entonces la gente puede evaluar a su rey con base en lo que hacen otros reyes en otras partes de Europa. Y muy rápidamente se dan cuenta que su rey es un inútil. ¿Y qué hace uno si tiene un rey inútil? Pues le corta la cabeza, ¿no? Y órale, güey, a cortar cabezas. Y se acaban los reyes. ¿Quién gobierna al mundo en el siglo XIX? Las aristocracias. Un pequeño grupo de personas, casi siempre hombres. La única mujer que recuerdo es la reina Victoria, que gobiernan cada país. Alrededor de la reina Victoria había 4 personas, alrededor de Porfirio Díaz o Benito Juárez había 5 o 6 changos, y ellos hacían todo. ¿Qué es lo que acaba con la aristocracia? Los medios masivos, el cine, la radio, el telégrafo, le permiten a la gente darse cuenta que países de millones de habitantes están siendo gobernados por 4 personas. Y dicen: a ver, espérate, yo quiero participar. Y eso da lugar al siglo XX, el siglo de la democracia. El único siglo en que ha habido democracia en una parte relevante del mundo. Y ese siglo es en el que vivieron ustedes, ¿no? Salvo el joven que fue mi alumno, todos los demás vivieron en el siglo XX. ¿Cómo era el siglo XX? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo funcionaba México?
todos nos informábamos de una sola persona. Había una persona que nos decía qué estaba pasando en México y el mundo. Se llamaba Jacobo Zabludovsky. Todas las noches en televisión decía, pasó esto. Y en los 2 o 3 periódicos que había el otro día sacaban lo mismo que había dicho Jacobo. Pero eso no era México, ¿eh? Todo el mundo era así. En Europa había una sola cadena de televisión en cada país y además era del gobierno. En Estados Unidos había 3 cadenas de televisión, pero tenían el mismo noticiero de las 6:30 de la tarde. De forma que en el siglo XX todas las personas se informaban de una fuente de información. Para que esa fuente de información pueda informar a todos, es indispensable que la información sea sencilla, 2 o 3 ideas, accesibles, atractivas, que todo el mundo pueda entender. Esas son las ideas nacionales. Salarios, empleo, impuestos, que todo el mundo pueda entender y quiera discutir. Inventamos las redes sociales. Y ahora ya no hay un Jacobo Zabludovsky. Ahora hay 50,000. Y cada uno está enviando información. Y alrededor de cada fuente de información hay un grupito de personas que abreva de esa información. Y entonces ya no hay 2 o 3 ideas, hay 300, totalmente dispersas. Yo, por ejemplo, aprendí en redes sociales cuál es la razón de ser de los seres humanos. O sea, lo que yo no sabía, no me lo imaginaba, ahora lo sé. Los seres humanos existen para rescatar perros callejeros. Hay otros que dicen que no, que lo que hay que rescatar es a los gatos. Y hay otros que dicen que no, que lo que hay que hacer es cancelar las corridas de toros porque son inhumanas. Y otro grupo dice, no, mira, los animales no tienen importancia, el problema es el cambio climático. Necesitamos dejar de usar autos, vamos a poner ciclovías para los ciclistas. Y otros enfrente dicen, ¿cómo vas a ponerse? Si los ciclistas son unos cafres, güey, lo que necesitamos son pasos peatonales. Y los de allá quieren parques, y otros quieren árboles, y otros quieren bosques. Bueno, así es imposible, ¿me explico? En el siglo XX esas 2 o 3 ideas que teníamos era la base sobre la cual los partidos políticos construían planes de gobierno y ponían candidatos. Hoy en día los partidos políticos no pueden procesar 300 ideas. Por eso todos ustedes odian a los partidos políticos. No es un problema de México. En todo el mundo occidental, en todas las democracias desde 2008, la gente odia a los partidos políticos. En todas. No es problema de ustedes y el PAN o el PRI o Morena o Movimiento Ciudadano. Esa es la razón por la cual desde 2015 quien gana una elección es alguien que viene de fuera del sistema político. Por eso ganó Donald Trump, por eso ganó Macron, por eso ganó Andrés Manuel, que aunque lleva 50 años viviendo de la política, la gente cree que no es político porque se pelea con todos. Por eso ganó Noboa en Ecuador, Arévalo en Guatemala, Milei en Argentina. Y es importantísimo tenerlo en mente para la elección que tenemos en unas pocas semanas. Esta transformación empezó hace 500 años. Hace 500 años nos dimos cuenta de que para poder funcionar necesitábamos limitar a los poderosos. Existen solo 3 fuentes de poder. Hay solo 3 maneras de lograr que alguien haga algo que no quería hacer. Lo puedo lograr a golpes, ese es el poder coercitivo. Lo puedo lograr usando creencias, ese es el poder persuasivo. O lo puedo lograr usando recursos, intercambiando recursos, ese es el poder económico. Alrededor de cada una de estas fuentes de poder se construye un grupo de personas que vive de eso. Alrededor del poder coercitivo están los gobernantes. Alrededor del poder persuasivo están los clérigos, ahora llamados intelectuales. Y allá abajo, alrededor del poder económico, están ustedes, los emprendedores. Bueno, ustedes solo han podido existir en los últimos 500 años. En toda la historia humana ustedes no hubieran existido. Las 2 esquinas de arriba los hubieran matado. Porque su existencia implica una amenaza para ellos. Pero la existencia de ustedes es lo que ha permitido que tengamos los candiles, el micrófono, la computadora, la riqueza que hoy tenemos. Ahora esa gran riqueza no vino gratis, todo en la vida es un intercambio, entonces ganamos muchísimo, pero perdimos algo que nos daban esas 2 esquinas. Esas 2 esquinas, aunque usted no lo crea, dan certeza. Es una cosa muy curiosa, pero ellos dan certeza. Si ustedes ven venir a alguien con un garrote o una AR-15, no hay duda. Hay que hacerle caso, porque si no te va a matar.
Y si junto a él viene alguien diciendo que te vas a ir al infierno, con más ganas hagan caso, porque no solo te van a matar ahorita, sino por toda la eternidad. ¿Me explico? En cambio, allá abajo, donde están ustedes, ¿qué es lo que hay? Pues incertidumbre. Sí, cubrieron la factura, llegó el pedido, alcanzó para la nómina, entregaron. Esa es la vida diaria de los emprendedores, la incertidumbre. Y la incertidumbre genera angustia. Muchísimos seres humanos son incapaces de aguantar la incertidumbre porque la angustia que les genera es tan grande que prefieren irse a hincar allá arriba, con las dos esquinas de allá, a cambio de tener algo de seguridad. Eso es algo que también tienen que tener en mente para la elección que viene. No todos los seres humanos son capaces de resistir la incertidumbre. Si lo fueran, todos serían emprendedores, y esto no ocurre. Una gran cantidad de seres humanos es incapaz de soportar esa angustia. La esencia de la transformación que hicimos viene de un gran cuento que inventamos. Inventamos que los seres humanos son iguales, lo cual es absolutamente falso. Hay altos, chaparros, gordos, flacos, feos, guapos, hay unos más burros que otros. En lo que todos los seres humanos somos iguales, y ese es el gran mito del liberalismo, es en dignidad. Todos los seres humanos valen lo mismo. No importa si son altos, chaparros, gordos, flacos, feos o burros, todos valen lo mismo. Pero de aquí se concluyen tres cosas muy importantes. Si todos los seres humanos valen lo mismo, todos tienen derecho a gobernar. Por eso la democracia. Todos tienen derecho a generar riqueza, por eso el mercado. Y todos tienen derecho a participar en la creación de conocimiento, por eso la educación y la ciencia. Estas tres cosas obligadamente van juntas, no pueden elegir dos, Entonces, si alguien les dice que no cree en la ciencia, hombre, tampoco cree ni en la democracia ni en el mercado. Es el caso de Donald Trump. Y López, bueno, no cree en ninguna de las tres, ¿no? Y esta es la razón por la cual China jamás va a ser la potencia hegemónica. En China los chinos no son iguales. Y si no son iguales, ellos no pueden generar conocimiento. Y eso creo que es evidente. China es extraordinario para copiar. Todos los carros chinos que están llegando ahorita por montones son idénticos a los americanos o europeos que se fueron a producir allá y los copiaron. ¿Qué innovación o cosa nueva han desarrollado los chinos? Pues desde que inventaron el papel, nada, mano. Y de eso hace 2000 años. Entonces, China jamás va a ser la potencia hegemónica. Hay más razones para ello, se las voy a platicar después. Pero vean, cuando nosotros inventamos esto, los que tenían el poder, los gobernantes y los intelectuales dijeron, espérate güey, pues nos van a quitar la chamba, ¿no? Y entonces intentaron defenderse y para eso crearon una cosa que se llama utopía. Cuando oigan la palabra utopía, salgan corriendo. Utopía significa que los van a matar. No estoy siendo metafórico. Si logran imponer su utopía, los matan a ustedes. Lo hicieron en Cuba, lo hicieron en Venezuela, lo hacen en Nicaragua y lo van a hacer aquí. En donde han podido lo han hecho. Lo hicieron en Rusia. La utopía es un gran cuento que se hace para convencer a toda esta gente que tiene miedo, con ello tomar el poder y entonces destruir a los emprendedores. La utopía es un cuento muy simple. Tiene un final feliz que nunca se va a cumplir, pero que es atractivo. La revolución les hará justicia. Make America Great Again. El paraíso. Nada de eso existe. Lo importante es que ustedes crean en eso para que digan, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte del pueblo elegido. ¿Cómo le hago para ser parte del pueblo elegido? Pues muy simple, mano, sigues al líder divino y a sus clérigos intelectuales, que son los que van a construir la liturgia, el ritual, el libro sagrado. Esa es la utopía. Y estas utopías en lo que consisten es en romper la igualdad. Si su presidente les está, dice, no somos iguales, ya créanle. No está diciendo que él no es igual a los otros partidos, está diciendo que no es igual a ustedes, que él es superior a ustedes, él está por encima de la ley, ustedes no. De eso se trata. Como dijo Napoleón, no el militar, el marranito de Rebelión en la Granja, de George Orwell. Todos los animales son iguales, pero hay unos más iguales que otros. ¿Quiénes son los más iguales? Depende del momento. En el siglo XVI esto se definía por la fe. ¿Crees en el Dios correcto? Perfecto. ¿No crees en el Dios correcto? Aquí está la hoguera. En el siglo XVIII, alrededor del romanticismo, era pues quién es más auténtico, más cercano a la naturaleza. ¿No lo eres? Mira, acabamos de inventar la guillotina, pásale por aquí. En el siglo XX inventamos dos utopías, las de clase social. Eres proletario, perfecto, no lo eres, paredón.
y la de raza superior. No eres de la raza superior, aquí está la cámara de gas. En este momento, lo que define quiénes son los buenos son los agravios. ¿Quiénes han sufrido más? Han sufrido por su color de piel, por su género, por su orientación sexual, porque su país fue colonizado. Oye, güey, fue hace 500 años, no importa, yo sigo sufriendo. Merezco que la sociedad me compense. Esto es lo que estamos viendo hoy en todo el mundo. Todos los conflictos que ven hoy en el mundo tienen su origen en esto, en esta necesidad de ciertos grupos por ser compensados por cosas que ellos imaginan que los hacen sufrir y que muy probablemente sí los hicieron sufrir en algún momento, pero ahora lo han convertido en una bandera para generar una sociedad distinta que creo que no coincide con lo que las mayorías piensan. En cualquier caso, esto a lo que lleva siempre es a violencia, a millones de muertos. Estos son los ciclos, entonces, tal y como yo los veo. Son cambios en tecnología comunicacional que generan una sensación de angustia y de violencia. Cada vez que la flechita va para arriba, andamos matando gente. Y andamos matando gente porque andamos persiguiendo utopías. Cuando la flechita va para abajo, estamos en la parte aburrida, ¿no? Generando riqueza, democracia, derechos humanos, esas cosas que no sirven para nada. Y de pronto otra vez voy a matar gente, ¿no? Y esto que están viendo aquí se puede probar ya con datos. Estos son los muertos en guerras en el mundo y en Europa desde el siglo XV. Y vean cómo estábamos bien tranquilos hasta que nos da por discutir cuál es la mejor forma de acercarme a Dios. La rápida, güey, llégale, mira, ¡pum! Con la razón nos tranquilizamos, con la naturaleza nos ponemos a cortar cabezas, con la ciencia otra vez tranquilos, alrededor del Estado millones de muertos, con el individuo llegamos a cero. ¿Para dónde vamos ahorita? Pues no se necesita un genio para esto, ¿no? Nomás pinta la raya y ya está, vamos para arriba. Esa es la razón por la cual Rusia invade a Ucrania, Hamás ataca a Israel, las masacres en México, Estados Unidos tienen su origen aquí. Estamos nerviosos. Y cuando estamos nerviosos y nos encontramos a alguien que piensa muy distinto de mí, qué está bien y qué está mal, la única solución que hay es matarlo. Porque si yo no lo mato, me va a matar a mí. Así son los seres humanos. Así han sido siempre y así van a ser siempre. Esto no se va a resolver. Hay gente muy extraña que cree que la paz puede existir en el futuro. Yo no entiendo de dónde sacaron esa idea. Mientras estemos hablando de seres humanos, eso es imposible. A lo mejor, como decía Jonathan Swift, con una sociedad de caballos podría lograrse, pero acá no. En estos 500 años hemos tenido 3 ciclos completos, de la Reforma a la Ilustración, del romanticismo al positivismo, del totalitarismo al neoliberalismo, y la primera parte de cada ciclo es una parte espantosa. Es donde está la violencia y todos tenemos miedo. Y cuando tenemos miedo queremos defendernos. Y nos defendemos inventando comunidades ficticias alrededor de las ideas que ya platiqué. Pero también eligiendo líderes que yo llamo macho alfa, líderes agresivos, autoritarios, irresponsables. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos miedo. Y si yo tengo miedo, quiero un monote aquí junto que me defienda. Lo que no entendemos es que el monote no te va a defender, va a abusar de ti. Y lo seguimos eligiendo. ¿Quiénes eran los líderes en el siglo XVI? Lutero, Calvino, Zwingli, Ignacio, Julio II. Puro impresentable. Ya uno que otro hasta santo es, pero no les crean, eran malas gentes. Y en el siglo XVIII, Robespierre, Danton, Marat, Napoleón. Siglo XX, Lenin, Stalin, Mao, Hitler, Mussolini. Siglo XXI, Andrés Manuel, Trump, Orbán, Erdogan, Kaczynski, Modi, Putin, Xi. Son un montón. Y todos están ahí porque ahí los pusimos. Porque teníamos miedo. Y ahora es un problema. Y esto se resuelve, insisto, con pobreza, autoritarismo y violencia. Pero no se angustien. Todo se acaba. Y luego entramos a la siguiente etapa del ciclo, que es maravillosa. Es donde creamos riqueza, democracia, derechos humanos. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahorita? Está muy simple. Lo único que tienen que hacer ahorita es asegurarse de seguir vivos los próximos 15 años. En 15 años debe terminar esta parte del ciclo. Llevamos ya 15, empezamos en 2008. Yo estimo que terminaremos en 15, más o menos. Si ustedes logran sobrevivir 15 años, van a vivir la segunda buena época en su vida. Eso no le ha pasado a nadie, ¿eh?
Ningún ser humano ha tenido dos épocas buenas en su vida. La mayoría no tuvo ni una. Ustedes ya tuvieron una. Si aguantan 15 años van a tener dos épocas buenas. Van a ser la primera generación de seres humanos con dos épocas buenas. Si no lo logran, no pasa nada. Ya vivieron una, ¿no? Tampoco sean ambiciosos. Quieren todo, ¿no? A nivel global, este año es un año en el cual vamos a tener que decidir finalmente qué va a pasar. El enfrentamiento entre los social justice warriors y los evangélicos en Estados Unidos está deteriorando notoriamente la capacidad de ese país para ser la potencia hegemónica. Y eso es lo que están aprovechando los autócratas asiáticos, ¿no? Rusia quiere recuperar el imperio del siglo XVIII. Hay varios intentos por rehacer un califato en Medio Oriente, ninguno muy exitoso, pero ahí están todos: Turquía, Arabia, Qatar, Irán. Y finalmente China quiere recrear el imperio mongol. Ellos fingen que no, pero eso es lo que quieren hacer. ¿Cómo se va a resolver esto? Pues hay dos formas: o una tercera guerra mundial o una segunda guerra fría. ¿Cuál de las dos va a ocurrir? No tengo idea. ¿De qué depende? De muchas cosas, pero entre ellas de si gana o no Donald Trump. Si gana Trump, podemos asegurar la tercera guerra. Si pierde, pues vamos a ver qué pasa. En cualquier caso, ténganlo en mente, no se angustien de más, no está en sus manos, ¿para qué sufren innecesariamente? Piensen mejor aquí. Ya vimos que para que una sociedad sea exitosa, yo necesito controlar a los poderosos. Si en lugar de controlarlos, el poder se concentra, las cosas se descomponen. Y si el poder se concentra en una sola persona, el asunto es peor. Porque cuando una sola persona tiene el poder, en lo único en lo que puede pensar es en no perder el poder. O sea, nada de primero los pobres. No. El viejito lo único que está pensando es: yo no me voy. Es lo único en lo que piensa. Y tienen razón, ¿no? El poder tiene sus privilegios. Yo no tomé la foto, a mí no me reclamen nada. Él la mandó a todo mundo, yo la tomé del periódico. Pero cuando vi la foto dije: hombre, le ha ido bien. Cuando yo trabajé con él hace 27 años, no tenía ese jarrón, no tenía ese abrigo, no tenía en qué caerse muerto el pobre. Y mírenlo ahora, feliz. Y el problema no es él, sino que esto cambia el sistema político. Porque cuando una sola persona tiene todo el poder, los demás en lo único en lo que van a pensar es en cómo le hacen para reemplazarlo. Y esto, para los viejitos que nos acompañan, es exactamente el siglo XX en México. Así era el PRI del siglo XX. Una persona tenía todo el poder y los demás piloteaban alrededor a ver a qué hora les tocaba. Y en el siglo XX México no pudo convertirse en un país desarrollado. Debíamos haberlo hecho y no pudimos. ¿Por qué? Porque el sistema político era ineficiente para eso. Servía para otras cosas, pero no para convertir a México en un país desarrollado. Y eso que pasó entonces es exactamente lo que está pasando ahora. Esto que ven aquí es la economía mexicana desde 1980, la rayita negra delgadita allá atrás es la tasa de crecimiento promedio anual de 1980 a 2018, 38 años, en donde crecíamos en promedio 2.2% anual, sin importar qué pasara, Crisis durísimas internas como 82 o 95, crisis importadas como la del precio del crudo en 86, la recesión .com de 2001, la gran recesión de 2009. No importa qué pasara, regresábamos al 2.2. Ahí estábamos. Hasta que llegó este gobierno, como pueden ver al final de la gráfica. Se cae la línea roja y ya no se levantó. Perdimos por completo la dinámica. ¿Por qué perdemos la dinámica? Pues porque nuestro único motor económico es Estados Unidos. Y si uno se separa de Estados Unidos, pues las cosas se complican. Y esto se puede ver en esta grafiquita. Construí aquí una gráfica para comparar México y Estados Unidos. Este es México, este es Estados Unidos. Es un índice que vale 100 puntos para 1995, es decir, ya con TLC y en la mitad de la crisis, para que fuera más fácil ver el comportamiento. Y vean cómo nos movemos más o menos igualito. Con Fox incluso crecíamos 1% más que Estados Unidos, ampliamos esa ventaja con Calderón, la regresamos a cero con Peña Nieto, pero ahí andábamos parejito. En este gobierno hemos perdido 6 puntos, que parece poco, pero es un montón. Entonces, el resultado es que la economía no está avanzando. Esto puede uno decir no está tan grave, porque mira, como quiera que sea, ahí están las cosas, ¿no? La gente está teniendo su chamba, va sobreviviendo. El problema más importante que tenemos ahorita es el déficit del gobierno.
Este es el déficit medido como porcentaje del PIB desde 1990 para acá. Los años previos usan otra metodología, no son comparables. Pero aquí se ve muy claramente las dos últimas barritas, que son el año pasado y están por encima de cualquier otra en la gráfica. Son déficit inmanejables que se parecen a los de los años 80. Y todos ustedes recuerdan que los años 80 fueron de crisis permanente en México. Y el origen de la crisis permanente en México era el exceso de gasto del gobierno. Pues ya estamos en eso. Esto le pudo haber pasado a Peña Nieto. En 2015 Peña Nieto se da cuenta que los gastos están creciendo más rápido que los ingresos, que va a entregar el país en malas condiciones y decide corregir. Suben impuestos, bajan gasto. Ese es el gasolinazo, ¿se acuerdan? Eso ayuda a que López Obrador empiece a tener éxito electoral, pero le permite a Peña Nieto entregar el país en buenas condiciones. Cuando López Obrador enfrenta el mismo dilema en 2021, dice, pues que se hunda México, güey, pero yo no me voy. Y en eso está, en que se hunda México y en que no se va. Este es el problema más importante que tenemos ahorita, pero me gusta usar esta gráfica porque todos mis colegas decían que no importaba lo que estaba haciendo López Obrador porque era responsable fiscalmente. Bueno, eso fue una mentira todo el tiempo. Los primeros 2 años, este gobierno saqueó todos los ahorros que habíamos hecho en 25 años. Los segundos 2 años destruyeron el presupuesto de todas las secretarías de Estado, que hoy ya no pueden operar. Y en los últimos 2 años, estos 2 últimos, como ya no hay de dónde sacar el dinero, pues ya finalmente se endeudaron. Pero la destrucción que han generado no tiene nada que ver con responsabilidad fiscal y todos mis colegas cometieron ese grave error. Y ahora pues, andan celebrando que la otra cosa buenísima que ha hecho el gobierno es subir salarios, porque el salario mínimo se multiplicó por 3 y eso es una gran tontería. Efectivamente se multiplicó por 3, pero el salario promedio pues no se mueve a la misma velocidad. Esto es el comportamiento de la inflación en los años de este sexenio. Es el comportamiento de los ingresos de las personas más pobres, los que tenían hasta 5 salarios mínimos en 2017, así es como lo calculé, y esto les ha ido mejor que la inflación. Y eso es lo que se celebra. Salario real creció. Bueno, para ellos sí. Para los que tenían ingresos de 6 a 10 salarios mínimos, esto no fue igual, ellos perdieron. Y esto, como saben todos ustedes en sus empresas, lo que está provocando es una compactación de las estructuras salariales que ahora hace dificilísimo la administración de personal, porque no hay incentivos para moverse en absoluto. Y esto va a ser un problema mayúsculo muy pronto. Pero lo peor es lo siguiente. Si yo mido contra la inflación promedio, efectivamente hay un grupo de personas, los que tenían menos ingresos, que ahora han incrementado su salario. Pero si lo mido contra el precio de los alimentos, han perdido. La inflación acumulada en este sexenio es de 35%. El aumento salarial de las personas que tienen ingresos más bajos es 45%. El incremento de precios de alimentos es 55%. Entonces hoy todos los mexicanos están teniendo un ingreso más bajo que el que tenían en 2018. Están comiendo menos que en 2018. Entonces yo no entiendo bien por qué me dicen que subir el salario mínimo es una brillante idea. Pero vayan a pelearse con mis colegas que les encanta eso. Es imposible, no oyen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados de este gobierno? Pues son trágicos, ¿no? Se destruyó por completo la capacidad de gestión del gobierno. Ustedes no saben ni los nombres de los secretarios y secretarias de Estado. Y no los conocen porque pues, no trabajan, no tienen nada que hacer. Primero, no deciden porque el presidente decide. Y segundo, no tienen a nadie que pueda trabajar. Estas personas lo que hicieron fue reemplazar a toda la estructura en las secretarías. No nomás secretarios y subsecretarios. Directores generales, directores de área, subdirectores, jefes de departamento. Hoy no hay gente que sepa firmar oficios en las secretarías. Entonces no están operando, no tienen tóner, no tienen gasolina para mover las camionetas, no hay papel, simplemente no puede operar el gobierno. Cuando llegue la próxima presidenta, pues simplemente no va a haber con quién trabajar. Y esto ocurre al mismo tiempo que pues, estamos en la peor situación fiscal en 40 años. Súmenle a esto el creciente control territorial del crimen organizado, que ahora es quien está cobrando impuestos y administrando justicia en probablemente el 40% del territorio nacional.
desprecio por la ley que tiene López Obrador y su constante búsqueda de polarización, y el fracaso de las grandes obras, ¿no? O sea, de las 3 grandes obras que hicieron, la única que medio opera es de la IFA, pero no sirve de nada, ¿no? Todos ustedes saben, es un aeropuerto chiquito, no puede reemplazar al de la Ciudad de México, y como no está bien conectado, no lo puede complementar, de manera que no sirve para nada. Va a ser un excelente aeropuerto internacional de Ecatepec, pero nunca va a poder reemplazar al de la ciudad. Dos Bocas no ha refinado y no va a refinar en 2 años más. Nos iban a engañar, ¿no? Vieron ustedes, ¿no? La semana pasada llenaron unos barcos ahí en Tampico para llevarlos a Dos Bocas y jalar ahí el diésel. Miren cómo ya está refinando. Pero los agarraron en la movida, entonces dijeron, no, mira, es que los vamos a refinar más. Pues es diésel y lo vamos a hacer diésel de ultrabajo azufre. Lo metieron a la torre, echaron a perder la torre. Entonces, bueno, se puede hacer. Y el Tren Maya, hombre, pues el Tren Maya ya terminaron lo que se podía hacer, que es del rancho del presidente a Tulum. Ese tramo ya existe, opera, un día sí y un día no porque se les descompone, pero ahí está. El tramo de regreso es el que no se podía hacer, es el que destruye el ecosistema frágil que es de la península, es el que está destruyendo todo, pero no lo van a acabar nunca, nadie va a terminar eso. Entonces, pues no sirvió para nada, ¿no? Es un sexenio de fracaso y mucha gente dice, oye, y si es tanto fracaso, ¿por qué es tan popular? Pues miren, primero no es popular, ahorita van a ver los datos, pero segundo, la única razón por la cual sigue ahí es porque él se ha concentrado en controlar el discurso público. Para eso es la mañanera, es un vehículo de propaganda que los medios de comunicación reproducen porque nuestros medios de comunicación no derrochan enjundia, ¿no? Los dueños no son gente muy valerosa de historia, pero además los tienen agarrados porque son concesiones y entonces les da miedo. Si no tuvieran miedo verían que no les van a poder quitar la concesión, pero se necesita un poco de carácter para eso y esa no es la característica principal de los mexicanos en general. Entonces ahí es donde nos controla las cosas, pero popular no es, ¿eh? Antes de entrar a si es popular o no es popular y qué va a pasar con la elección, les doy unos datos de lo que va a venir en los próximos años para que sea más fácil identificar en qué dirección debe moverse México. Esto primero es la población, desde el siglo XVI en el mundo. Ese brinco extraordinario que hay ahí es donde nacieron ustedes y es donde todo el mundo se espantó, ¿no? No va a alcanzar la comida, vamos a ser miles de millones de seres humanos, se va a acabar el mundo. Pues no pasó. ¿Qué va a pasar en los próximos 75 años? Pues va a seguir creciendo la población por 25 años más y luego se va para abajo. ¿Qué va a pasar cuando se baje? No tenemos la más remota idea. Nadie sabe. Hay mucha gente estudiando esto, a ver cuál efecto podría ser más importante, la presión de los que son jubilados, los problemas en proyectos de inversión, el movimiento de tasas de interés, no tenemos idea. Pero de aquí podemos deducir qué tienen que hacer ustedes. Ya les dije hace rato, tienen que seguir vivos 15 años para que les toque una segunda época buena en el mundo. 10 años después hay que morirse, antes de que venga la caída y entonces quién sabe qué pase. Entonces, para que vayan haciendo su agenda y administren esos 10 años que van a ser maravillosos para todos ustedes. ¿Por qué se está cayendo la población en el mundo? Pues porque así es. Y esto está pasando en todas partes. El único lugar donde sigue creciendo la población es en los países del sur del Sahara. Fuera de eso, en todos los demás estamos ya perdiendo población prácticamente, México incluido, la India incluido, y el peor caso es China. No tenemos ningún ejemplo en la historia de alguien un país que pudiera perder población tan rápido como está ocurriendo en China. Este es mi cálculo del comportamiento de la población en edad de trabajar en ese país. En 2015, China tenía 1,000 millones de personas en edad de trabajar, más de 15 menos de 65 años. Empezaron a perder 1 o 2 millones de personas por año, que en 1,000 millones ni los encuentras, ¿no? Entonces no importaba. Para 2028 la pérdida va a ser ya de más de 10 millones de personas cada año. Para 2050 China habrá perdido el 30% de su población en edad de trabajar. Si perdió el 30% de su población en edad de trabajar, entonces perdió el 70% de la población en edad de movilizarse militarmente. Por lo tanto, China no tiene cómo convertirse en potencia hegemónica. Si a eso le suman que desde octubre de 2021 China no crece
Y la razón es la misma que mantuvo a Japón estancado de 1989 a la fecha, que es el estallido de la burbuja inmobiliaria. Bueno, pues China trae un montón de problemas, ¿no? No están pudiendo crecer, se les está acabando la población y los chinos creían que iban a convertirse en japoneses. No les ha ido mal, ¿eh? En los años 70 eran el país más pobre del mundo, hoy viven como si fueran mexicanos. Y ese es un brinco espectacular. Pero ellos querían llegar a ser japoneses, eso ya no pasó. Todos están enojados. ¿Qué hizo el Partido Comunista Chino frente a todas estas amenazas? Pues tomó una decisión que es concentrar todo el poder en Xi Jinping. Y si eso es una mala idea en México, concentrar todo el poder en Andrés Manuel, es una mala idea en China, concentrar todo el poder en Xi Jinping. Entonces, las cosas no van a salir bien, va a haber problemas, pero esto abre espacio para los demás. Miren, estas son las 17 economías más grandes del mundo. La raya blanca que ven ahí es México, andamos por ahí de la economía 15. Ahorita con el tipo de cambio chueco, a lo mejor es un poco menos, pero no tiene importancia, por ahí andamos. Para 2030, yo espero que Estados Unidos crezca un poco más rápido, China un poco menos, pero los demás seguiremos dando lástimas. Para el 2040, sin embargo, México se convierte en la economía número 13 y en 2050 México será la 10ª economía más grande del mundo. Por eso les digo, no se mueran, se va a poner muy bien. ¿Por qué vamos a ser la 10ª economía más grande del mundo? Porque la competencia sí se va a morir. ¿Con quién competimos para ser la 10ª economía? Con Brasil, Rusia, Francia y Reino Unido. No hay competencia. Rusia ya no existe. Brasil es un país inmenso, el doble de población de México, pero es una población más vieja, que envejece más rápido y que tiene un problema de pensiones inmanejable, mismo problema que tiene Francia. ¿Se acuerdan de Macron el año pasado a estas fechas tratando de resolverlo? No lo logró, tuvo que cambiar gobierno y ahorita ya ando dando lástimas. Y en Reino Unido cambian primer ministro cada 15 días. Esto no tiene futuro. Vamos a ser la 10ª economía. ¿Qué tenemos que hacer para ser la 10ª economía más grande del mundo? Nada, nada. Oye, voy a hacer un tren. No, güey, nada. Voy a hacer una refinería. No hagas nada, nada, nada. Lo único que hay que hacer es ir a ver al vecino y preguntar qué va usted a necesitar. ¿Quiere aguacates? Yo se los vendo. ¿Quiere fresas? ¿Quiere berries? ¿Quiere espárrago? ¿Quiere brócoli? ¿Quiere computadoras? ¿Quiere celulares? ¿Quiere autos? Yo produzco todo. Usted nomás diga. Estados Unidos es la única economía desarrollada que tendrá crecimiento demográfico los próximos 25 años. Lo único que México tiene que hacer es ir y venderle, punto. No hay que inventar nada. El problema es que los políticos se ponen creativos y descomponen todo. Lo único que necesitamos para ser exitosos es que nuestra economía esté orientada a producir y esté abierta al mundo. Si en lugar de eso tenemos un país aislado con ideas mediocres, bueno, pues así no se puede. ¿Cuál candidata funciona para cada párrafo? Yo no les voy a decir. Yo voy a decir quién va a ganar, que es distinto. Para saber quién va a ganar, conviene analizar mucha información. Y voy a empezar por los votos. Estos son los votos de los mexicanos en los últimos 3 años. Así votamos en las elecciones estatales. La raya de color morado es Morena y aliados, la de color rosa son todos los demás. Si sumo estas 3 barritas, estos son los resultados de las elecciones estatales desde el 21, 22, 23. Están prácticamente empatados, la oposición tantito arriba. Y las elecciones intermedias, las federales de 2021, el resultado fue este. La oposición ganó de calle. Desafortunadamente en aquella ocasión, igual que hoy, Movimiento Ciudadano actuó de esquirol y por esa razón no hubo mayoría de oposición y eso le permitió a López los 3 años espantosos que llevamos. Entonces cuando estén enojados y eso, hablen con Dante Delgado, él es el culpable. Y los chavos que lo acompañan, que dicen que tienen buenas intenciones, pero uno también tiene que pensar de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, ese es el resultado. Si estos son los votos de los mexicanos, alguien que me explique por qué la candidata de López Obrador podría traer 30 puntos de ventaja. Es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible. Eso no puede ocurrir. Si me dijeran va ganando por 5, pues sí se los creo, pero por 30. Si tienen menos votos, no hay manera que sea cierto. No, es que mira, López Obrador es muy popular. ¿Cuál popular? Ahí está la popularidad de los presidentes.
Es la misma que tenía Zedillo, Fox o Calderón. Al que nadie quería era el pobre de Peña Nieto. Por eso se fue a España, porque aquí nadie lo quiere. Pero la popularidad de López es la misma. De hecho, parece que es más alta, ¿no? Está más arribita y eso, en 65%, pero eso es trampa. Déjense las platico. Si uno entra a las encuestas que Oráculos acumula, encuentra el comportamiento real de las cosas. Estas son las encuestas de las empresas serias que llevan muchos años encuestando, son gente decente, que se pueden equivocar como cualquiera, pero lo hacen bien. Estoy hablando de GEA-ISA, Buendía, el Financiero, Reforma, cuando todavía estaba Lorena Becerra, o sea, hasta octubre del año pasado, Parametría, Mitofsky, todos ellos están ahí. Y vean cuál es la popularidad de López: 53, 55, 56%. No es una popularidad mala, pero tampoco es nada excepcional, no compite realmente. ¿Por qué entonces el promedio da 65? Porque hay un par de casas encuestadoras que medían lo mismo que ellos y a partir de 2021 empezaron a medir algo distinto. Encol y Demotecnia, vean cómo se van moviendo. Al extremo que en el último punto que ven ahí la diferencia son 25 puntos que ellos encuentran en López Obrador que no encuentran todas las demás casas. ¿A qué se debe esto? Yo creo que es un tema de presupuesto. No tengo otra explicación. No, yo no conozco a ellos. A los de abajo sí conozco prácticamente a todos. A los de Encol y de Demotecnia yo no los conozco personalmente, pero no creo que tengan defensa. Eso es lo que está ocurriendo. Encol es el que encuesta para El País, Demotecnia encuesta para El Heraldo y ellos son los que traen 30 o 50 puntos de ventaja. Es una farsa. De hecho, un amigo me pasó esta grafiquita que van a ver a continuación, porque él me la pasó, no pude poner las letras de buen tamaño y demás, pero se las explico. En el eje vertical se mide la intención de voto por Claudia Sheinbaum, en el horizontal por Xóchitl Gálvez, y fue poniendo las casas encuestadoras. Lo relevante para mí se los identifico de esta manera. Hay 4 grupos de casas encuestadoras. Este primero, el del circulito amarillo, son como Encol y Demotecnia. Específicamente Encol resulta ser la última, la de hasta allá arriba, que están todavía más locos que los demás. Pero todos ellos creo yo que están encuestando bajo pedido. Lo están haciendo porque desde Palacio se reparte billete, que no les falta. Ustedes lo ponen ese dinero, ¿no? Entonces a ellos no les cuesta. El grupo de casas encuestadoras decentes es este azulito que está aquí. Pero estas casas encuestadoras están enfrentando un problema. Ellos están acostumbrados a encuestar en vivienda, porque están convencidos que es la mejor forma de hacerlo, porque así se hacía. Ahora hay un problema en vivienda. Desde 2008 en el mundo entero la gente no está diciendo la verdad. Pero adicionalmente aquí en México tenemos 2 problemas adicionales. Uno es de seguridad. La gente no quiere abrir la puerta y entonces no les contestan. Entonces traen una tasa de rechazo del doble de la que tenían hace 5 años. Y eso no lo han podido compensar adecuadamente en su estimación. Y la segunda razón, más difícil todavía de identificar, es el fenómeno de los siervos de la nación. Los siervos de la nación son un ejército electoral de 23,000 personas que también pagan ustedes, porque cobran en la Secretaría del Bienestar, y están dedicados de tiempo completo a ir a tocar las puertas y decir: señora, señor, el dinero que usted recibe se lo está mandando Andrés Manuel López Obrador. No el gobierno, no Morena, no, Andrés Manuel López Obrador. Y para que no lo pierda, usted tiene que votar por la candidata de Andrés Manuel López Obrador. Eso están haciendo, es un delito electoral sin duda, pero así es. Cuando llega un encuestador y toca una puerta, la gente que abre no sabe si de veras es encuestador o es uno de los siervos de la nación que lo viene a tantear. Y entonces cuando le pregunta: ¿y usted por quién va a votar? Pues por Morena, hombre, pues claro, por el líder, ¿no? Todos están midiendo mal. Hay otro grupo de encuestadoras, el de hasta abajo, el de la rayita verde. Estas encuestadoras lo que hacen es encuestar por teléfono y lo hacen con robot. La encuesta telefónica tiene una gran virtud. Esta sí es por completo un muestreo aleatorio. Las entrevistas en vivienda no pueden ser aleatorias, se llama aleatorio estratificado porque es un ajuste que tiene uno que hacer. Esto sí es totalmente aleatorio. Problema de encuestar por teléfono: pues que no todo el mundo tiene teléfono, ¿no? Hace 30 años, en los años 90, una encuesta de este tipo medía a la mitad de los mexicanos, pero hoy mide a más del 90%.
Entonces, mi opinión es que estos se están midiendo mucho mejor que los azulitos y que todas las demás, la amarilla y sobre todo la rojita que es Encol que está allá arriba, esos no les hagan caso, ¿no? Esos tírenlos a la basura. Entonces, más o menos, ¿dónde anda la competencia? Ahí en la verde o en la azul. Acerco esto para que se vea más claro. Ahí está la verde y la azul. Y esta es la rayita donde empieza a ganar Xóchitl Gálvez. Entonces, las mediciones a la derecha de esto es triunfo de Xóchitl, a la izquierda es triunfo de Claudia. Como pueden observar, las mediciones telefónicas se están moviendo en este rango, en el rango del empate. Las mediciones en vivienda están allá arriba. Las mediciones que publica el Heraldo o el País, pues son las que estaban hasta allá. Y son las que mucha gente usa para decir, no, pues ya se resolvió. Como dijo la señora este lunes ahí con BBVA, ya es puro trámite. Sí, cómo no. Vamos a ver el trámite, cómo sale. Pongo como ejemplo esto que es la medición de Massive Caller, que es la que hace las llamadas telefónicas con robot, para que vean un poco el comportamiento reciente, que es muy interesante. Antes del primer debate, Claudia está claramente arriba de Xóchitl. No por 100 puntos, pero sí está arriba claramente. A partir del primer debate se empiezan a encimar las sombras. Las sombras son los rangos sobre los cuales se puede uno mover, es el intervalo de confianza. Entonces, eso ya es empate técnico. Y a partir del segundo debate, Xóchitl empieza a rebasar ocasionalmente a Claudia. Lo hace 2 días la semana pasada, lo vuelve a hacer el día de ayer. Entonces, ahí andan, subiendo y bajando. ¿Quién va a ganar entonces? Pues si yo tomo los votos anteriores, están empatadas. Si yo mido cuánta lana tiene cada quien, hombre, pues Claudia tiene todo el dinero de ustedes, ¿no? Digo, el de los impuestos me refiero. Xóchitl no sé cuánto tenga, pero es menos, eso seguro. En gobernadores, ¿no? Pues Claudia trae 23, la mitad inútiles, pero son 23. Xóchitl trae 7 y los 2 de Movimiento Ciudadano, Alfaro que está con ella y el señor Samuel García, que no sabemos si va a estar en la cárcel o no la próxima semana, entonces no sabe uno. ¿Quién es de oposición? Pues obviamente Xóchitl, ¿no? Pero esto es importante porque en América Latina todas las elecciones presidenciales de los últimos 6 años las ha ganado la oposición, todas. Entonces, ser de oposición te da una ventaja. Si a eso se sumase que la gente considere a Xóchitl Gálvez externa a los partidos, eso le daría otro plus. Yo no sé si lo van a hacer, pero eso le daría otro plus. Y finalmente queda el carisma, ¿no? Ese a la pobre de Claudia no le tocó nada. Y a Xóchitl le tocó de sobra, entonces luego hay que andarla amarrando porque se pone terrible. Entonces, si sumamos aquí las palomitas, ¿cómo están? Pues está competido el asunto. ¿De qué depende el triunfo? Depende de la siguiente pregunta. ¿López Obrador es un activo o un pasivo para Claudia Sheinbaum? Porque el único activo que tiene Claudia Sheinbaum es López Obrador, no tiene otro. Ella no tiene nada, absolutamente nunca ha hecho nada en su vida, salvo estar con López Obrador. Él la puso ahí y ella vive de su popularidad. Pero López Obrador la ha estado humillando constantemente. No le permitió poner a su candidato en la Ciudad de México, le impuso a Clara Brugada. Cuando ella repeló, la mandó llamar en público. Primera vez que una candidata en campaña visita a un presidente en funciones en público en la historia de México. El 5 de febrero dijo, mira, este va a ser tu programa de gobierno. Después del primer debate la regañó porque no lo defendió adecuadamente y entonces en el segundo debate tuvo que defenderlo y le fue peor todavía. Entonces la está humillando todo el tiempo. ¿Por qué? Pues porque está loco, de veras, está loco. O sea, es perfectamente entendible que un presidente quiera que su candidato gane. E incluso es entendible que viole la ley para eso, no está bien, pero se entiende. Pero que el presidente esté golpeando a su candidato es solo porque el señor quiere demostrar que el único que manda es él. No se quiere ir. Y esto es un problema. Y se ha ido sumando todos los errores que fue acumulando y le están cayendo juntos ahorita. Y para defenderse de esos errores comete otros errores más grandes. Para defenderse del reporte que se hizo sobre la pandemia que demuestra que 300,000 personas murieron por culpa de él y del criminal de López-Gatell, dijo, vámonos sobre María Amparo Casar y vamos a demostrar que es corrupta y con eso me quito de encima su ONG. El resultado es que por primera vez, mis colegas, les creció la enjundia
Y ya fueron capaces de decir que López es un autócrata, porque ahora sí les pegó junto. Lo podían haber dicho hace 5 años, pero no lo hicieron. Bueno, afortunadamente lo están haciendo ahorita. Entonces esto empieza a cambiar mucho el panorama. El voto duro de López Obrador no es muy grande. Yo estimaba 25 o 30% de los votantes, que son los que reciben los programas. Gabriel González Molina, un experto en marketing político, publicó un libro recientemente que se llama Switchers 2.0, en donde dice el voto duro de López Obrador es 21% y el máximo de votación que puede alcanzar es 42%. Con 42% del voto en una elección de 2 personas ya perdiste la elección. Por eso querían a Samuel García, para que hubiera 3. Samuel se llevaba 15 o 20% del voto, reducías el universo a 80 y con 42 tú ganas. Pero Samuel no pudo ser candidato porque lo iban a meter a la cárcel antes, o hubo que regresar. Pusieron a otro exalumno mío, a Álvarez Maínez, que bueno, va a sacar 3 o 4 puntos, eso es todo lo que va a sacar. Entonces si Claudia trae 42 y Maínez trae 4, son 46, ¿cuántos trae Xóchitl? 54, se acabó. De veras va a tener 54%. Bueno, pues para verlo más claramente, veamos qué va a pasar en las elecciones estatales. Son 9 estados. Morena va a ganar claramente Chiapas y Tabasco. Movimiento Ciudadano gana Jalisco. Las otras 6 las está ganando ya la oposición. Ciudad de México y Veracruz, el segundo y tercer padrones más grandes de México. Pero el efecto de Ciudad de México va a ser ganar Estado de México, porque ahora sí va a ir a votar la gente, a diferencia del año pasado que no fueron. Esto ya reactivó el corredor azul y ayer me estaba enterando, Ecatepec lo trae ganado el PRI. Y Ecatepec son 1 millón de votos, ¿eh? Entonces, ya están perdiendo el 1, el 2 y el 3. Luego sigue Jalisco, lo van a perder. Nuevo León, lo van a perder. Luego viene Guanajuato. El primer estado grande que van a ganar es Chiapas. Los otros 7 los va a ganar la oposición. A la hora que suma uno los votos por estado, no les da. Entonces, yo así veo las cosas. Yo sé que vine a amargarles la mañana, no, porque les vengo a decir de la guerra, les vengo a decir de guerra fría o guerra mundial. Ya están ahorita pensando, oye, y si ganamos, ¿qué va a hacer el loco? ¿No? ¿Qué hace uno cuando uno enfrenta escenarios tan complicados? Bueno, cuando uno se enfrenta a algo así, la respuesta tiene que ser filosófica. Entonces yo les traigo 3 escuelas filosóficas para que elijan la de su preferencia. La primera es el Buda, que dice, esto también va a pasar, todo se acaba, lo bueno y lo malo. Si no les gusta Buda por la pronunciación hindi, pueden usar la versión mexicana, Calimán. Serenidad y paciencia, mucha paciencia. Segunda escuela, los estoicos, que dicen hay que entender y aceptar lo que está pasando en el mundo, que no está en tus manos. Concéntrate en lo tuyo, tu familia, tu equipo, tus clientes. No estén pensando si Xi Jinping va a invadir Taiwán o no. No les va a venir a preguntar. ¿Para qué desperdician una neurona de las pocas que hay en eso? No vale la pena. Si tampoco les gustan los estoicos, traigo a mi escuela filosófica preferida, que son los epicúreos. Y el maestro Epicuro lo que les diría es, hay que abrazar la incertidumbre. Ustedes se angustian con la incertidumbre porque piensan que sus planes no se van a cumplir, pero eso es muy fácil de resolver. No tengan planes. El problema son los planes. Si yo estoy en un entorno turbulento, lo peor que puedo hacer es ponerme rígido, el entorno me va a destruir. En un entorno turbulento lo que yo tengo que hacer es ponerme flojito y empezar a agarrar ritmo. Y que sea el mismo entorno el que me va guiando en cuál va a ser la mejor decisión. Porque uno no puede elegir el momento que vive. Uno elige la actitud que toma frente a ese momento. Y estas son 3 posibilidades de una actitud que les puede ser útil para sobrevivir los próximos 15 años y acompañarme a mí en esta segunda época exitosa de la humanidad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, perdón que me haya yo extendido, los que se tengan que ir, lléguenle, pero Armando había dicho que había tiempo para preguntas, entonces estoy a sus órdenes. Creo que les van a pasar micros, ¿no? Ahí está, mire, ya llegó el micro. Gracias. Quería yo preguntar, se ha hablado mucho de que independientemente de la presidenta que llegue, se va a requerir una reforma fiscal
pero me da pánico. ¿En qué podría consistir una reforma fiscal para nosotros como empresarios? Pues va a consistir en que pagues más. Pero No sé exactamente cómo, no, depende de quién gane, cómo se haría. Sí se va a necesitar una reforma fiscal. Creo que sería un poco más fácil para la señora Xóchitl Gálvez, porque para ella no hay obstáculo alguno en cerrar Pemex, que es lo que hay que hacer con urgencia. Es decir, el gobierno mexicano tiene que asumir la deuda de Pemex ya formalmente, porque no hay otra salida, y tiene que dejar de darle dinero. En los últimos 5 años, 6 años, le hemos metido 2 billones de pesos a eso. 2 billones de pesos y no mejoró ni su posición financiera ni su capacidad productiva. Incineramos 2 billones de pesos. Entonces, tú te ahorrarías 400,000 millones de pesos para el próximo año si no le metes nada a Pemex. Ay, que Dios nos acompañe, ¿no? Órale, vámonos. Entonces, te falta menos para recaudar. ¿Cómo lo puedes recaudar? Pues una es ampliar el IVA, probablemente a buena parte de alimentos y medicinas, probablemente subir la tasa, que eso políticamente es inviable. Pues la otra es quitar las pensiones, güey, ¿no? Vamos a ver cuál de las dos es más políticamente inviable. Si tú lo planteas así, vamos a ver cómo se vende, ¿no? El predial. He visto ideas muy extrañas que dicen que hay que federalizar el predial. Eso no tiene sentido. El predial debe cobrarse localmente, pero necesitas cargarle la responsabilidad a los gobiernos locales y empezar a romper esta relación absurda que hemos tenido toda la historia. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer. No creo que puedan subir el impuesto sobre la renta a las empresas, porque ya no hay margen, no lo puedes hacer. A nivel global no se puede. Entonces por ahí no creo que sea. Son los caminos que se me ocurren ahorita a corto plazo. Sí. ¿Dónde? Macario, buenos días. Muchas gracias por la plática, muy buena plática. Yo te quería preguntar por un tema que se ha puesto muy de moda. Pensé que lo traías a la mesa el día de hoy, pero no salió demasiado. El famosísimo nearshoring, el auténtico nearshoring y el otro que digamos que todo el mundo le está llamando la chinatización. ¿Cómo va a llegar con fortaleza China a quedarse con el mercado mexicano, no? Entonces, pedirte tu opinión al respecto. Sí. México tiene ahorita un problema para esto porque estar junto no significa estar cerca, ¿no? Estamos junto a Estados Unidos, pero nuestro gobierno nos ha alejado de ellos. Traemos muchos pleitos en Temec ya. López ha estado abusando del gobierno estadounidense con el manejo de los migrantes, porque como él es un criminal no le importa la vida de esas personas. Y esto pues nos ha complicado la vida con ellos. Entonces ahí hay un problema. Para Estados Unidos, China sí es algo que tienen que controlar y no quieren que venga a meterse mucho más a México de lo que ha hecho. Nosotros tampoco queremos, la verdad. Esta idea de que importar autos chinos es bueno, a mí me parece una idea muy equivocada. Los están vendiendo como siempre, con dumping, ¿no? Como ellos, su costo de capital es 0. Pues pueden instalar las plantas que quieras, producir un montón y te lo traen, y el auto que vale 700,000 pesos para una línea americana o europea, ellos lo venden en 500, ¿no? Y pues ese es un descuentazo. Y entonces están invadiendo el mercado. No dejan derrama en absoluto en México, no veo qué ganamos con ello. Entonces, si queremos de verdad nearshoring, tenemos que tomar más en serio nuestra posición geopolítica. Y entonces hay que enfrentar a China. Hay que acercarse a Estados Unidos, hay que facilitar la conexión con ese país y luego hay que resolver las 4 cosas que todo el mundo sabe que tenemos mal. Nos falta energía limpia, nos falta infraestructura, tenemos un problema de seguridad mayúsculo y el problema más importante a mediano plazo, no tenemos capital humano en este país. O sea, mexicanos sobran, pero gente calificada no hay. Eso lo saben todos ustedes. Cuando tienen que contratar a alguien, pues simplemente no hay. Entonces son los pasos que habría que hacer. En el corto plazo yo no veo que vaya a haber un gran brinco de nearshoring. No lo hubo el primer trimestre del año, tuvimos menos inversión. Entonces yo no veo por ahí que haya un gran avance. Sería más fácil con Xóchitl probablemente por el tema de energía y confianza y demás, pero va a ser algo que hay que trabajar, ¿eh? No es así trivial. De hecho, Tesla creo que ya se fue, ¿no? Después de haber dicho que venían, compraron el terreno y lo dejaron pendiente. Creo van a poner arbolitos. Buen día, muchas gracias, Macario.
Y muchas gracias por la buena noticia del empate, ¿no? Creyendo totalmente en ella por el entorno en que nos movemos. Hay un factor que no mencionaste, que es de mi preocupación, es el efecto de esas fuerzas fácticas que en las intermedias fueron determinantes, como el crimen, en la forma en que se operó el día de, que rompió todos los temas de encuestas, tendencias, el corredor del noroeste, donde fue determinante el qué hacer. Y por otro tema, que no es tan fáctico, que sí son las fuerzas militares, ¿no? Las fuerzas policiales, ¿qué papel van a jugar en el llegar empatados? ¿Le entregarán el poder o no? Sí, Gracias. primero el del crimen organizado. El crimen organizado en México no tiene visión nacional, ellos son locales. No es como Escobar en Colombia, que él tenía un plan para Colombia entero. Los nuestros están concentrados en su mercado y les interesa mucho quiénes son presidentes municipales e incluso quién pueda ser gobernador, pero de ahí no pasan. López Obrador es amigo del cártel de Sinaloa, según sabemos, lo cual significa que no es amigo del cártel Jalisco, ni de la familia. Y no sé cuál sea su relación con el cártel del noreste, antes llamado del Golfo. Entonces, no crean que hay un movimiento monolítico del crimen organizado. Sí van a operar para ganar su elección. En 2021 así fue, vieron los datos. A nivel federal, la oposición ganó de calle. Los gobiernos locales los ganó todos Morena, en particular en el Pacífico, todos gracias a sus amigos. Entonces, pues el efecto puede ser local, no creo que sea federal, no estoy seguro que sea tan grande. Van a estar matando candidatos como lo han hecho hasta ahorita y eso es una desgracia, pero creo que su impacto sobre el resultado final de la elección presidencial y de Congreso no va a ser tan significativo. Luego viene el ejército. ¿Qué va a hacer el ejército? El ejército tiene una costumbre muy curiosa, que es que el día que hay la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para calificar la elección presidencial, en todas las instalaciones del ejército lo ponen en televisión. Porque en el momento que el Tribunal Electoral dice el presidente electo es fulano, en este caso la presidenta electa es fulana, en ese momento el ejército se pone a las órdenes del nuevo presidente electo. Y el anterior comandante supremo se acaba. ¿Qué va a pasar ahora? Exactamente lo mismo. López Obrador no es una persona inteligente, creo ya lo saben, ¿no? Pero no lo es. No tiene visión estratégica. Entonces cometió un error gravísimo. Le dio al ejército todo. ¿Qué le puede ofrecer ahorita? Si ahorita los necesita, ¿cómo los convence? ¿Con qué? Ya no tiene nada. El ejército lo tiene todo. Entonces, para el ejército es más negocio hablar con quien ganó que seguir hablando con el que ya se va. Si gana Xóchitl Gálvez, van a ir a ver a Xóchitl, le van a llevar una lista de cosas, le van a decir, mire, todo esto nos lo dio aquel. Pero mire, el Tren Maya no lo queremos porque no sirve. La aeronave mexicana de aviación es una locura, tampoco lo queremos. Las aduanas sí nos las vamos a quedar porque mire, ahí hacemos un guardadito. Y así le van a decir. Y pues Xóchitl va a tener que decir que sí, señor, ¿no? ¿Qué bases? ¿No? Entonces, yo no estoy preocupado por eso. Yo estoy preocupado porque se gane el 2 de junio. Si el 2 de junio se gana por un margen de 3 puntos porcentuales, esto está resuelto. Que el loco va a hacer berrinche, sí va a hacer berrinche. Que va a empezar a tratar de hacer expropiaciones e insultarnos a todos, sí lo va a hacer. ¿Qué va a lograr? Pues que le dé un infarto, nada más. Se va a ir en 4 meses, punto. Y el ejército lo va a acompañar a la salida, como ocurrió con Trump en Estados Unidos y con Bolsonaro en Brasil. Para el ejército no es negocio subordinarse a un demente, no tiene ningún sentido. El negocio está hacia adelante, ¿no? ¿Qué? ¿De este lado no hay pregunta o qué? Sí, ya se durmieron. A la 1, preguntas. A la 2, ya me voy. Gracias, ingeniero. Una pregunta muy breve. ¿Qué opinas de las posiciones y las políticas que están implementando Javier Milei en Argentina? Bueno, Argentina fue totalmente destruida por el peronismo, ¿no? Durante los 75 años que han transcurrido desde que
llegó al poder por primera vez Juan Domingo Perón en 1946, ese país ha estado gobernado casi siempre por peronistas o por militares. Y los peronistas, para sostenerse en el poder, lo que han hecho es lo mismo que López, empezar a repartir dinero. Pero 75 años después la cantidad que hay que repartir es inmensa, entonces ya no jala esto, no funciona. Los argentinos se desesperaron y por eso votaron por un loco. Milei es un loco también. Pero pues un loco a veces resulta útil, en este caso está resultando útil. ¿Qué está haciendo? Tratando de amarrar todo el dinero que se les estaba yendo en estas cosas. Obviamente los peronistas le están aventando la gente a la calle. Entonces él tiene que ir compensando. No es un político. Quien está ayudándolo para que sus políticas se puedan llevar a cabo es el grupo de Macri, que son los que tienen el control del Congreso. Entonces, mientras funcione esta coalición entre el loco Milei y la gente de Macri, esto va a poder ir avanzando. En el transcurso de estos pocos meses bajaron el déficit notoriamente, eso permitió bajar la inflación a niveles ya estándar, o sea, en vez de 300% están en 10%, ya está decente. Frenaron con eso la devaluación del peso argentino, pero pues eso es un cachito de tiempo. Falta que lo logres mantener y eso no es tan sencillo, pero pues yo espero que lo logren. Macri tiene la experiencia de que él gobernó Argentina, intentó hacer las cosas despacito y los peronistas lo acabaron. Entonces ya sabe que no se puede hacer despacito, va con todo. Y entonces, pues aprovechando que está el loco que se va a poner en la cara, pues órale, güey, llégale y nosotros te ayudamos a amarrar. Y en eso están. Entonces, ojalá y tengan éxito para que Argentina se recupere, pobrecitos. Diga usted. Buenos días a todos y felicidades por la charla. Gracias. Pregunta de el impacto de las elecciones de Estados Unidos sobre México, no sobre el mundo. ¿Qué pasa si gana Biden o quien sea de la parte demócrata? ¿Qué pasa si gana Trump o si a Trump le aplican la carceliña? También, ¿qué pensaría si Trump lo van a quitar o no? ¿Qué pasa con cada uno de ellos hacia lo que hacia nuestro país? ¿Qué implicaciones tendría cada partido americano? Yo creo que con Biden tendríamos un poco de mantener las cosas, business as usual, como lo hemos tenido ahorita. Va a depender quién gane aquí. Con Claudia creo que Biden tomaría venganza de lo que le hizo López Obrador todo este tiempo. Si fuera Xóchitl creo que habría más posibilidades de encontrar acuerdos y movernos en la dirección que platicábamos al respecto de China. Una coalición más fuerte, México, Estados Unidos bloqueando a China, como si fuéramos una especie de unión aduanera y lo sacáramos, ¿no? Ese sería el camino. Si llega a ganar Donald Trump, él ha insistido que va a iniciar la expulsión inmediata de 11 millones de migrantes. Yo creo que es imposible de hacer, es decir, operativamente, pero sí puede tratar de movernos varios cientos de miles, 1 millón, 2 millones. Lo que sí va a generar es una agresión continua a los mexicanos en las calles de Estados Unidos. Porque pues eso es lo que pasa, ¿no? Como, igual que pasa con López, ese es el miedo que le teníamos desde el principio. Cuando él te está insultando todo el día en la mañanera y tú vas a comprar el súper y alguien te reconoce, pues te podría golpear, ¿no? Yo como vivo en Coyoacán, que es área aquí liberada de la izquierda, al principio del gobierno, pues sí tenía yo mi precaución de que me encontrara yo a alguien que me golpeara, pero no todo el mundo me felicita, entonces por eso estoy convencido que no trae tanto apoyo como él cree. Entonces con Trump ese sería el problema, creo que va a ser mucho más agresivo, pero yo creo que el efecto más importante sobre México no va a ser directo sino indirecto. La demencia de Trump, tanto al interior de Estados Unidos para meter a su gente y controlar el gobierno, como la necesidad de abandonar Europa en manos de los rusos, es lo que nos va a complicar la vida a todos, más que la cosa directa. En lo directo, te digo, yo esperaría mucha más discriminación a los mexicanos en Estados Unidos y sí violencia en la frontera. Por ahí lo esperaría yo. Sí, sí. Diga, ¿quién tiene el micro? Nadie tiene el micro. Ah, ya está el micro. Es que no veo. ¿Qué tal? Felicidades por tu Gracias. excelente plática. Yo te quería preguntar al respecto de que está muy avisado de parte de Claudia el tema de modificar la Constitución y sobre todo voy hacia el punto álgido de el tema de que ya van a hacer concesiones en lugar de propiedad privada. ¿Qué tan cerca realmente estamos de esto? Porque pues es algo que a todo mundo nos debería de
de preocupar mucho si se diera en realidad. Sí, primero no van a poder modificar la Constitución porque no va a tener mayoría calificada en el Congreso, eso no va a pasar. Es decir, si las elecciones están cerradas, como yo supongo, la persona que gane la presidencia, su coalición va a ganar el Congreso, pero con 54, 55%, no 66%, entonces no van a poderlo hacer. Lo de las concesiones en lugar de propiedad privada no es una propuesta de Morena, es un documento que anda circulando mucho en redes desde hace tiempo, que era la propuesta de un grupito de locos, pero no es algo que Morena traiga en serio, no se preocupen tanto por ahí. La parte que es más preocupante de todo es la Suprema Corte de Justicia. Para que la Suprema Corte de Justicia pueda declarar inconstitucional una ley, es necesario que 8 ministros voten en esa dirección. Hay 11 ministros en la Corte. Hay 3 que trabajan para López Obrador. Desgraciadamente las 3 son mujeres. Lástima, pero así es. Si en noviembre, que se va Luis María Aguilar, Claudia Sheinbaum fuera presidenta y tuviera el control del Senado, podría meter una 4ª persona que hiciera lo mismo que las 3 señoras que ahorita hacen lo que López les dice. Y entonces la Corte ya no declararía inconstitucional una ley, aunque lo fuese. Esto lo que implica es que cada quien tendría que defenderse de forma independiente. Entonces, por ejemplo, lo que hicieron ahorita de Afores, del amparo y de amnistía, 3 leyes absolutamente inconstitucionales, la Corte las va a rebotar. Pero en diciembre de este año podrían vender las 3 leyes otra vez y la Corte ya no las podría echar para atrás. Y entonces cada uno de ustedes tendría que defenderse en lo individual. Y eso operativamente es imposible. O sea, la Corte no puede procesar 20,000, 30,000, 50,000 amparos para cada ley. Entonces ahí es donde está el riesgo más importante, ¿no? Hola Mario, la verdad es que nunca había estado tan contento de recibir otros datos, entonces muchas gracias por la presentación. En lo que a nosotros nos corresponde, en este incentivo o en esta plática que podemos hacer en nuestras trincheras para llevar a la gente a las urnas este 2 de junio, ¿algún tema, algún mensaje, algo que pudiera ser, que no pueda ser tomado es que hay algo detrás, sino decir, a ver, levántate y pon la cruz en donde quieras, pero levántate. O sea. Sí, yo creo que tiene toda la razón, eso es lo que hay que hacer. Necesitamos movilizar a los mexicanos para que vayan a votar. Todos mis cálculos, en donde yo estimo una ventaja de 5 puntos para Xóchitl, dependen de que el 65% de los mexicanos vote. Eso es lo mismo que ha votado en otras presidenciales, no estoy pidiendo nada excepcional, pero tienen que ir. ¿Qué les puedes decir para que vayan? Bueno, si trabajan contigo les puedes ofrecer un día de sueldo el día siguiente a cambio del dedo pintado, que es un buen incentivo, sí se vale. No puedes decirle que voten por Xóchitl o por Maines, ¿no? Pero si llegan con el dedo pintado, les pagas un día adicional o les regalas un café o lo que sea, eso sí se vale. Pero yo les diría otra cosa adicional a ellos y a la familia, a todo el mundo. Vayan, porque esta es la última que va a haber. Si no votan hoy, no vuelve a haber votación. Entonces, la última vez que alguien medio les pueda hacer caso es este domingo. Vayan y aprovechen. Ahora, para que no quede duda al respecto, se nos ocurrió hacer algo adicional. El 19 de mayo vamos a volver a salir, así como salimos el 13 de noviembre, el 26 de febrero, el 18 de febrero. Vamos a salir el 19 de mayo a llenar el Zócalo para demostrar, primero para generar este ánimo de votación, porque todo el mundo está empezando a moverse más, pero también para mandar una señal muy clara a Palacio Nacional, que está ahí junto, de que si quiere robarse la elección, no le va a salir gratis, ¿no? Que ahí estamos 1 millón de monos, y matar 1 millón es bien difícil. Y además no le alcanza, él tiene 300,000 efectivos en el ejército y ninguno de ellos va a ir a pelear por defenderlo. Entonces, para que empiece a sentir la presión, para que el mundo entero vea que eso de las encuestas de 30 puntos no es cierto, para eso vamos a ir. Entonces, por ahí son las cosas que hay que hacer y movilizar a la gente, que voten por quien quieran, pero que vayan. Si van a acabar votando por Xóchitl. Muchísimas gracias, Macario. Que es la última y nos vamos. Ya nos vamos. Vamos. Un aplauso y el agradecimiento. Gracias a todos. Nuevamente creo que
no nos equivocamos al traer a Macario precisamente en este día. Entre sus características ya lo vieron, lo que opina lo argumenta. Así que, como dice Félix, es la primera vez que estamos tranquilos porque alguien nos da otros datos. Bueno, nuestro agradecimiento eterno para Macario. Y creo que todo lo que hemos estado hablando en las mesas de Bormedia en los últimos 6 meses, aquí está la respuesta de Bormedia, estamos a favor del cambio y no nos queda más que darle 1 o 2 cafés a todos los que traigan la mancha el día de la votación. Muchas gracias, que les vaya muy bien y nos vemos pronto.